Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación y vamos a plantear la pregunta de cómo afectan las vulnerabilidades en redes Wi-Fi a la exposición a ciberataques, a la violación de privacidad y la pérdida de datos sensibles en los ambientes de nuestro programa de formación, y qué medidas pueden implementarse para fortalecer la seguridad de estas redes. Esta propuesta de investigación está presentada por Kevin Andrei Pastos Hernández, Diego Alejandro Cubillos Valenzuela, Juan Ernesto García Naveras y mi persona Charit Solange Suárez Cabaña. Vulnerabilidades en las redes Wi-Fi. Como objetivo general, analizaremos las vulnerabilidades en las redes Wi-Fi de los diferentes ambientes de formación, por lo cual observaremos el impacto de los ciberataques, la violación de privacidad, el robo de información de los usuarios y de los datos sensibles, con el fin de que podamos identificar las diferentes medidas de seguridad y fortalecer una mayor protección en nuestras redes Wi-Fi, así garantizando al usuario una mayor seguridad de sus datos. Algunos objetivos específicos. Primer objetivo, identificar las principales vulnerabilidades en las redes Wi-Fi en los ambientes de formación. Proponer medidas de seguridad efectivas para fortalecer la protección de las redes Wi-Fi. Aquí buscaremos las diferentes vulnerabilidades que nos pueden comprometer nuestra información. Segundo objetivo, evaluar el impacto de esas vulnerabilidades en la exposición a ciberataques, violación de privacidad y pérdida de datos sensibles. Aquí en este objetivo observaremos qué tan grave puede ser el robo de datos de toda nuestra información más sensible. Como tercer y último objetivo, analizaremos las medidas de seguridad actuales y, y su efectividad. Evaluar la implementación de esas medidas y su impacto en la seguridad en las redes Wi-Fi. En este objetivo tendremos diferentes medidas para obtener una mayor seguridad de nuestros datos. A continuación vamos a hablar sobre el enfoque de investigación. El enfoque de investigación es mixto, ya que se combinan métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más completa del tema. Entrando al enfoque cualitativo, nos damos cuenta que es un método de investigación que busca explorar y entender fenómenos complejos, en este caso, para obtener información profunda y detallada sobre las vulnerabilidades en redes Wi-Fi y su impacto en la seguridad de la información. Entrando en el enfoque cuantitativo, es un método de investigación que busca recopilar y analizar datos numéricos. En este caso se utiliza un análisis estadístico para evaluar la frecuencia y severidad de los incidentes de seguridad en redes Wi-Fi. Antecedentes y marcos teóricos. Las redes Wi-Fi son componentes esenciales en la conectividad actual, como en hogares, empresas e instituciones educativas. Con esto podemos calificar los riesgos que hay en las empresas, en un hogar o en una institución educativa, ya que muchas veces, digamos, en hogares, como no podemos tener internet, nos conectamos a una red cualquiera y pues de estas redes pueden sacar información por no saber utilizar VPN o cosas así. En las empresas nos suceden los mismos casos porque muchas veces viajamos o cosas así, entonces por no utilizar algún VPN nos conectamos a algún internet de un hotel o algo y de ahí nos pueden sacar la empresa. En educación, en las instituciones educativas también pasa lo mismo. En esto podemos innovar con las tecnologías, ya que con todo, cualquier aplicación o cualquier cosa nos sirve para disminuir los riesgos que hay en todas las redes Wi-Fi por el momento. Ok, ahorita vamos a analizar los resultados de una encuesta que realizamos.
Ok, como podemos observar, la gráfica muestra claramente que la mayoría de los encuestados, o sea, un 70,6%, creen que la vulnerabilidad en las redes Wi-Fi pueden comprometer datos sensibles y confidenciales, lo cual es una preocupación como significativa para cualquier, como le digo, como puede ser un proyecto empresarial y así. Podemos también observar que un 23,5% piensa que la seguridad no está garantizada e incluso con cifrado de datos. Y pues por último podemos observar que un 5,9% cree que la mayoría de los empleados no usan conexiones seguras. Aquí en la segunda pregunta de la encuesta, la gráfica pues, nos muestra que el 100% de los encuestados eligió una opción específica que era la de evitar como vulnerabilidades en su red Wi-Fi. Esto pues subraya la importancia, como le digo, como de tomar medidas proactivas para proteger pues las redes Wi-Fi. Ok, en la tercera pregunta de la encuesta podemos observar que en la gráfica pues una gran mayoría de los encuestados, o sea un 64,7%, creen que las nuevas tecnologías no necesariamente serán más seguras, ya que tendrán sus propias vulnerabilidades. Un 17,6% piensa que probablemente no habrá menos vulnerabilidades, pero las nuevas tecnologías podrán ofrecer mejores herramientas para protegerse. Un 11,8% es optimista, ya que pues ellos creen que las nuevas tecnologías no tendrán vulnerabilidades explotables como para los hackers, ¿sí? Mientras que un 5,9% cree que crear nuevas tecnologías llevará a más vulnerabilidades como de datos y así. Ok, esta es creo que la cuarta pregunta de la encuesta, que podemos observar que la gráfica, pues sí, la gran mayoría, como vengo diciendo, que de un 52,9% creen que crear copias de seguridad es el mejor método para prevenir ciberataques. Un 35% piensa que tener un sistema de antivirus es suficiente, mientras que un 5,9% considera que los ciberataques no son amenazas que necesiten preparación, y otro 5,9% sugiere usar contraseñas fuertes y hacer copias de seguridad. Ok, en esta pregunta, la gráfica nos muestra que la mayoría de encuestados, o sea, un 64,7%, creen que la mejor manera de recuperarse después de un ciberataque es utilizando copias de seguridad de la información. Un 23,5% sugiere renovar toda la información, ya que la información antigua no es como necesaria. Y pues un 11,8% pues propone que crear nuevos sistemas que hagan que todo vuelva como a la normalidad o así. Ok, en esta pregunta podemos observar que pues la gráfica, que los encuestados, la gran mayoría, o sea, un 53,3% considera que el phishing es la principal causa de riesgo en la ciberseguridad. Le sigue el uso del Black Ops con un 26,7% y el Debian con un 13,3% y el 6,7% que es el JavaScript. Ok, creo que esta es la penúltima pregunta. Podemos observar que pues la gráfica nos muestra que la mayoría de encuestados, o sea, un 47,1%, creen que la mejor manera de evaluar la seguridad en una red es utilizando las herramientas de escaneo de vulnerabilidades como Nexus y OpenBAS. Un 29,4% sugiere consultar manuales de seguridad, mientras que un 17,6% piensa que verificar de todas las contraseñas se cambien regularmente es importante. Y podemos ver que un pequeño porcentaje cree que todas las opciones anteriores son necesarias.
Ok, en esta pregunta podemos observar que la gráfica nos muestra que los encuestados, o sea, un 58,8%, creen que la seguridad en la nube proporciona una cantidad de espacio para guardar datos, pero si se borra, se pierde. Un 17,6% piensa que la seguridad en la nube tiene una interfaz que permite interactuar con otros niveles de almacenamiento. Un 11,8% considera que la nube almacena grandes cantidades de información y protege datos valiosos y personales, mientras que un 11,8% cree que ninguna de las opciones anteriores es la correcta. Ok, en la última pregunta de la encuesta podemos observar por milésima vez que la gráfica nos muestra que la mayoría de los encuestados, o sea, un 47,1%, consideran que todas las opciones planteadas de la pregunta son las respuestas a esta pregunta. Le siguen las uso de las inteligencias artificiales y el trabajo remoto con un 23,5%, que esto podemos observar que estas dos están en empate, o sea, no hay diferencia. Y podemos observar que finalmente que pues la aplicación móviles con un 5,1%. Pues que podemos llegar a la conclusión de que encuestando a 17 personas del centro de el centro industrial del SENA, podemos llegar a la conclusión de esta encuesta. Bueno, en conclusión, nos podemos dar cuenta que no nos encontramos muy seguros, ya que en cualquier lugar o sitio estamos corriendo un riesgo, ya sea por agresores que están detrás de una pantalla esperando atacar, a robarnos la información. Y pues no es muy, como dice mi compañero, algunos dicen que guardar información en la nube nos va a proteger de robos de información. Esto está incorrecto, ya que por muchas veces donde más nos roban información es por guardar cosas en la nube, ya sea en OneDrive o cosas así. Lo más adecuado es estar cada mes o cada 2, 3 semanas, estar cambiando las contraseñas o cosas así, ya que así evitamos que nos roben información, o existen aplicaciones que nos ayudan a comprobar qué tan seguras son las contraseñas que nosotros ponemos, o qué qué tanto se demoran los hackers en hackear esto. La otra información que nos roban mucho son fotos privadas, ya sea que tengamos ocultas o que tengamos en una memoria, en el mismo almacenamiento. Estos son muy buscadas por los hackers para hacer extorsiones. Otras cosas son como las páginas web, que tenemos información, así como nosotros mismos tenemos el correo de Soycena. Ellos buscan esto, ya que con un correo Soycena ellos pueden sacar mucha plata, por lo que son, ¿qué? Son por personas privadas que utilizan este mismo correo. Esta fue nuestra propuesta de investigación. Muchas gracias. Nuestro tecnólogo es gestión de redes de datos, ficha 2900168.